Yo era el perdedor pobre admitido especialmente en una escuela privada de élite, solo porque elegí sentarme al lado de la belleza de la escuela al escoger asiento. Ella empezó a burlarse de mí con frialdad de inmediato. En serio, nunca en mi vida me había perseguido un pagafantas pobre y patético como este. ¿Ustedes entienden lo vergonzoso que es esto? Que un tipo como él me ande detrás es tan humillante que ni siquiera puedo dar la cara frente a mis amigas. Pero nadie podría haber imaginado que además de ser el segundo mejor estudiante del grado, yo también tenía otra identidad. Y así, la belleza escolar que me humilló sin parar por la mañana, se me confesó descaradamente esa misma tarde. Capítulo 01. Salieron los resultados del examen de clasificación del último año, y quedé segundo en todo el grado. Incluso el profesor jefe canceló el estudio matutino para que pudiéramos escoger asientos según nuestras calificaciones. En el centro de la tercera fila había 4 asientos seguidos con la mejor vista del salón. Dudé un momento antes de sentarme en uno de ellos. En cuanto me senté, Lucía, que estaba a mi lado, frunció el ceño con evidente disgusto. Su expresión fue tan obvia que casi todos los que hacían fila en la puerta del aula la notaron. Cuando terminó la sesión de estudio matutino, varios compañeros comenzaron a burlarse de mí desde un lado. Así que el eterno segundo lugar si se atreve a sentarse con la belleza de la escuela. ¿No ves lo asqueada que está contigo? Feo, pobre y encima despistado. ¡Qué perdedor tan patético! 4 ojos. ¿Con qué exactamente piensas conquistar a Lucía? ¿Con esas gafas baratas? Se echaron a reír mientras intentaban quitarme las gafas. Instintivamente me aparté, pero en medio de los empujones rocé accidentalmente el brazo de Lucía. Ella se levantó de golpe como si se hubiera quemado. Mis gafas cayeron al suelo, y uno de los chicos las pisó inmediatamente. Lucía se giró hacia la chica detrás de ella. ¿Podemos cambiar de asiento? La chica levantó la cabeza incómodamente. Lucía apretó los labios. Luego se lo explicaré al profesor. Me agaché para recoger mis gafas mientras Lucía cambiaba de lugar a toda velocidad, como si estuviera escapando de una plaga. Los cristales estaban completamente rotos. Negué con la cabeza con pesar, pero de repente Lucía alzó la voz con brusquedad. En serio, jamás me había perseguido un pagafantas pobre y patético como este. ¿Ustedes entienden? Que un tipo así me ande detrás es tan vergonzoso que ni siquiera puedo mirar a mis amigas a la cara. Su tono rebosaba burla. Risas maliciosas se extendieron por todo el salón. La escuela a la que asistía era una academia privada de élite. Lucía era el tipo de chica con excelentes notas, una familia rica y un rostro hermoso, la indiscutible belleza de la escuela. En cuanto a mí, solo era un estudiante becado reclutado especialmente para mejorar las estadísticas de ingreso universitario de la escuela. En este lugar, nadie me tenía en alta estima. Capítulo 02. Después de almorzar, regresé al dormitorio para tomar una siesta. Aprovechando que mis compañeros de cuarto todavía no habían vuelto, saqué el teléfono del armario y me escabullí al baño. Apenas lo encendí, llegó un mensaje del banco diciendo que acababan de depositar 180,000 en mi cuenta bancaria. Eran las ganancias de mi transmisión en vivo de anoche. Miré el saldo de 7 cifras con bastante satisfacción y abrí la plataforma de streaming. Llevaba más de medio año en esa plataforma y había publicado más de 10 videos cantando donde solo se veía una silueta borrosa. En apenas 6 meses, acumulé más de 10 millones de seguidores. Después de subir el video editado de anoche tocando la guitarra, estaba a punto de apagar el teléfono cuando apareció un nuevo mensaje privado. Era de una pequeña fanática. El mensaje decía: «Qué feliz estoy. Hoy saqué el primer lugar del grado y justo tú subiste video». Su ID era Lulu, y su foto de perfil me resultaba muy familiar. Como poseído, abrí su conversación y descubrí que me había estado enviando mensajes privados desde que recién comencé a hacer directos. Poco a poco ya había acumulado más de 100 mensajes, desde expresar cuánto le gustaba, hasta compartir su vida cotidiana. Incluso cuando mi voz sonaba ronca, me recordaba que debía descansar bien, especialmente últimamente. Sus mensajes se habían vuelto mucho más frecuentes, y entre líneas dejaban ver un cariño cada vez más intenso. Pensé durante 2 segundos antes de responderle un simple «gracias». Luego guardé el teléfono y planeé volver al aula para resolver otro par de exámenes de práctica. Había mucha gente reunida alrededor de mi asiento. Todas eran las amigas ricas de Lucía, hablando emocionadas sobre algo. Una de las chicas dijo con los ojos brillando: «Wow, ¿de verdad te respondió? Lucía, hoy tienes una suerte increíble». Cuando llegué y me senté, la conversación se detuvo abruptamente. La sonrisa en el rostro de Lucía también se desvaneció poco a poco.
Una de las chicas puso los ojos en blanco. Oye, Cuatro Ojos. Escuché que te gusta Lucía. Te aconsejo que te rindas cuanto antes. Nuestra Lucía ya tiene a alguien que le gusta. Y además, es un cantante con más de 10 millones de seguidores. Saqué una hoja de ejercicios con expresión indiferente. Ni siquiera la había abierto cuando escuché a Lucía decir con desdén: «Va, ¿él también merece compararse con Yeman?». Solo quienes han sido fans de una estrella entienden que el amor en la vida real no vale ni la pena mencionar. Mi mano se detuvo. ¿Yeman? ¿No era ese mi ID en la plataforma de videos cortos? De repente recordé el mensaje privado que respondí al mediodía. Con razón la foto de perfil me parecía tan familiar. ¿Así que Lulú era Lucía? Capítulo 03. Después de las clases de la tarde, el profesor explicó algunas precauciones para las vacaciones del Día Nacional y luego sacó un montón de entradas. Estas son entradas para el festival musical de la Plaza Seagul. Tengo un amigo que trabaja allí y me consiguió algunas. Si a alguien le interesa, puede venir a pedírmelas. El salón estalló en vítores. Alguien preguntó qué cantantes participarían. El profesor proyectó la lista y dijo: una cantante femenina de tercera categoría, músicos independientes originales y además. Alguien gritó sorprendido: ¿Yeman también estará ahí? Un compañero silbó. Y al segundo siguiente, Lucía, quien normalmente era fría y distante, levantó la mano por primera vez. Profesor, quiero una entrada. En nuestra escuela existía un término llamado el efecto Lucía. Cualquier actividad en la que Lucía participara hacía que todos los demás corrieran a unirse también. Así que en menos de medio minuto las entradas se agotaron, debido a que eran limitadas. Algunos no consiguieron ninguna. Yo era uno de ellos. Después de clases, varios compañeros me bloquearon la salida del aula. Agitaban las entradas en sus manos mientras hablaban con arrogancia. Oye, Cuatro Ojos, seguro que mueres por ir al festival con Lucía, ¿verdad? Pero un pobre diablo como tú jamás podría permitirse una entrada. Después de todo, cada una cuesta 180 yuanes. Los miré sin expresión. ¿Qué quieren? El chico sonrió. Si pasas arrastrándote por debajo de mi entrepierna, te doy una entrada. ¿Qué dices? Mi mirada recorrió las entradas en sus manos. El organizador que me había invitado me dio muchísimas entradas. Y ahora todas estaban metidas dentro de mi mochila. Fruncí el ceño y pregunté confundido: ¿no es solo una entrada para un festival? Ellos soltaron carcajadas como si hubieran escuchado el mejor chiste del mundo. ¿Y tú de qué vas, imbécil? Hablas como si fuera fácil conseguirlas. Estas entradas son dificilísimas de comprar. ¿Acaso tú tienes una? Respondí. Sí. Asentí y, bajo sus miradas atónitas, saqué un grueso montón de entradas de mi mochila. Capítulo 04. El fin de semana. La Plaza Seagul estaba completamente abarrotada. Enormes pancartas cubrían toda la plaza, y muchísimos fans que habían viajado desde otros lugares hacían fila emocionados sosteniendo letreros luminosos. Pero aún había más personas afuera, incapaces de conseguir entradas, limitándose a tomarse fotos para presumir en redes. Originalmente, los organizadores querían enviar un coche a recogerme, pero no quería exponer mi dirección, así que tuve que llegar antes por mi cuenta. Llevaba puesta la chaqueta del uniforme escolar mientras avanzaba apretujándome entre la multitud. Después de mucho empujar, finalmente llegué al control de entradas, solo para encontrarme, con una suerte terrible, con gente de mi clase. La profesora jefe organizaba a los estudiantes que habían conseguido entradas mientras esperaban para entrar. Cuando me vieron, todos me miraron como si hubiera aparecido un monstruo. Alguien preguntó: Jorge, ¿qué haces aquí? Otro respondió enseguida: ya sabía yo que este pagafantas muerto de hambre no dejaría pasar la oportunidad de acercarse a Lucía. Lucía llevaba un vestido blanco de tul con falda esponjosa. Su belleza destacaba enormemente entre la multitud. Al escuchar aquello, frunció el ceño y me lanzó una mirada fría. Pero cuando vio mi aspecto, su expresión se volvió aún más desagradable. La profesora me miró con reproche. Aunque hayas venido, sin entrada no puedes entrar. Será mejor que te vayas. Saqué mi entrada del bolsillo. Sí tengo. Todos quedaron aún más sorprendidos. ¿De dónde sacaste esa entrada? No tenía forma de explicarlo. Mientras dudaba, varios compañeros que nunca se llevaron bien conmigo comenzaron a alborotar. ¿Todavía no lo saben? Jorge hasta se volvió revendedor para ganar dinero. Compró un montón de entradas para venderlas aquí. Me quedé sin palabras. Su imaginación realmente era impresionante. ¿Eso es cierto?, preguntó la profesora. Un estudiante respondió inmediatamente: claro que sí. Todos vimos el montón de entradas en su mochila, además de un revendedor.
¿Quién compraría tantas entradas porque sí? Todas las miradas ardían sobre mí, incluso Lucía, que normalmente solo me trataba con indiferencia. Ahora mostraba un evidente desprecio. La profesora dio un paso adelante intentando agarrarme. ¿Sabes que esto es ilegal? Date prisa y vuelve a casa. No hagas quedar mal a nuestra escuela. Aparté su mano de un empujón y dije con rostro inexpresivo. A ver, ¿no han pensado que quizás estas entradas me las regaló el organizador? Capítulo 05. Tras un breve silencio, la multitud estalló en carcajadas apresuradas. Me miraban con burla mientras gritaban. ¿El organizador te regaló entradas? Jorge, ¿quién demonios te crees que eres? ¿Tienes dinero? ¿Tienes contactos? Aquí todos en la clase son hijos de familias ricas. Ninguno de nosotros recibió entradas gratis del organizador. ¿Y tú sí? ¿Con qué derecho? Sus palabras atrajeron la atención de la gente alrededor, y muchos curiosos comenzaron a acercarse. Por un lado estaban los hijos de millonarios y las niñas ricas vestidos con marcas de lujo. Por el otro, yo, usando mi uniforme escolar y luciendo miserablemente pobre, sin importar cómo se mirara. Nadie creería mis palabras. La profesora jefe sentía que la estaba avergonzando enormemente, y Lucía ni siquiera volvió a mirarme, como si mi existencia contaminara su vista. Al ver que tanta gente los apoyaba, se volvieron aún más arrogantes. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los chicos ricos me arrebató la entrada de la mano y dijo con fingida rectitud, ya que es una entrada obtenida ilegalmente, no hay razón para conservarla. Déjame ayudarte a deshacerte de ella. Al segundo siguiente, rompió la entrada frente a mí. Luego se acercó a mi oído y susurró en voz baja. A ver cómo entras ahora sin entrada. ¿Todavía sueñas con acercarte a Lucía? ¿Tú también te crees digno de eso? Después de decirlo, sonrió con desprecio y me empujó violentamente. La rabia me explotó instantáneamente en el pecho, y levanté el puño dispuesto a devolverle el golpe, pero justo en ese momento, el alboroto atrajo la atención del personal. El gerente del recinto vino acompañado de varios empleados. ¿Qué está pasando aquí? La profesora explicó rápidamente. Lo sentimos. Uno de mis estudiantes estaba intentando vender entradas de reventa, pero ya resolvimos el problema. En un lugar así, los revendedores eran despreciados por todos. El gerente frunció el rostro de inmediato y caminó hacia mí dispuesto a echarme. Por favor, salga del recinto. Sus palabras provocaron vítores entre la multitud. Lo miré sin expresión y finalmente, incapaz de soportarlo más, saqué una invitación de mi mochila. ¿Quién de ustedes tiene derecho a echarme? Capítulo 06. El chico que rompió mi entrada se llamaba Makoto. Se quedó paralizado un instante antes de fruncir el ceño. ¿Qué es eso? El gerente tomó la invitación de mi mano para revisarla. Yo respondí tranquilamente. Una invitación interna del festival. No me digas que no sabes lo que es. Frente a tanta gente, obviamente no podía admitir su ignorancia. Solo pudo tartamudear intentando salvar la cara. Claro que lo sé. Solo me preguntaba de dónde sacaste una invitación así. ¿No será que se la compraste a tus amigos revendedores? Apenas terminó de hablar. Varios fans entre la multitud adoptaron expresiones extrañas. Uno de ellos respondió en voz alta. Compañero, cada invitación tiene el nombre del invitado escrito. ¿Cómo podría un revendedor vender algo así? El rostro de Makoto se puso rojo como un tomate. Después de que su mentira fuera expuesta, intentó desesperadamente remediarlo, pero tartamudeó sin poder formar una sola frase coherente. Mientras tanto, el gerente, que antes había sido tan arrogante, cambió por completo de actitud tras revisar la invitación. Su tono se volvió respetuoso y humilde. Le ofrezco una disculpa. No entendimos bien la situación y lo tratamos de manera inapropiada. Esta es la sala VIP. Por favor, sígame. Creyó que con eso el asunto quedaría solucionado, pero yo solté una risa fría, recogiendo del suelo la entrada rota en dos. Revendedor. La expresión del gerente se volvió extremadamente incómoda. Todo fue un malentendido, un malentendido. Lo interrumpí de inmediato. Sus palabras y acciones inapropiadas me causaron pérdidas. Miré inexpresivamente al grupo encabezado por Makoto y continué. Provocar problemas en un festival de esta magnitud podría generar una influencia bastante negativa, ¿no creen? Todos los presentes eran personas astutas. El gerente entendió al instante lo que quería decir. Enderezó el rostro y se dirigió severamente a Makoto y los demás. Difamaron maliciosamente a otra persona y además destruyeron su entrada. Anuncio oficialmente que quedan descalificados para entrar al festival. Por favor, retírense. Makoto abrió los ojos con incredulidad. Pero yo compré esa entrada. El gerente respondió. El dinero será reembolsado posteriormente a través de los canales oficiales.
Makoto apretó los dientes con una expresión que parecía querer despedazarme vivo. Claramente no estaba dispuesto a irse de forma tan humillante, pero muy pronto, levantó las comisuras de los labios y miró hacia Lucía. Lucía, mira el lío que se armó, ¿por qué no hablas con Jorge por mí? Después de todo, ¿no es él tu pagafantas? Capítulo 07. Lucía frunció ligeramente el ceño. Su mirada recorrió mi rostro antes de detenerse en la invitación que sostenía en la mano. Por primera vez, caminó directamente hacia mí. Me pareció gracioso, así que hablé primero. Da igual quien le ruegue a Makoto, no servirá de nada. Lucía me observó con absoluto desprecio. Su tono sonaba como si me estuviera haciendo un favor enorme. No vine a pedir clemencia por nadie, solo hay algo en lo que quiero que me ayudes. Me quedé un poco sin palabras. ¿Por qué hablaba como si yo le debiera algo? Estaba a punto de decirle que no me interesaba cuando ella continuó. Con una invitación interna puedes conocer a esos cantantes, ¿verdad? ¿Podrías hacer que me encuentre con Yeman? Yo podría. Pensó unos segundos. Apretó las manos como si estuviera haciendo un sacrificio gigantesco y dijo, podría permitirte, a duras penas, ser mi compañero de asiento. Su mejor amiga preguntó incrédula, Lucía, ¿de verdad necesitas sacrificarte tanto? Me quedé completamente sin palabras. Medio segundo después, solté una risa extraña y dejé caer sobre su cabeza los pedazos de la entrada rota que había recogido antes. Si tienes problemas mentales, deberías ir a tratarte. Hasta después de entrar al recinto, Lucía siguió manteniendo aquella expresión de shock, como si jamás hubiera imaginado que yo pudiera rechazarla. Si pudiera, realmente le diría que yo soy Yeman y que se largara lo más lejos posible. Pero había firmado un acuerdo de confidencialidad. Mi identidad aún no podía hacerse pública, aunque, pensándolo bien, parecía que ese acuerdo estaba a punto de expirar. El festival duraría todo el día. El organizador programó mi presentación entre las 6 y las 7 de la tarde. Pedí comida a domicilio y, mientras comía, saludé al estilista David. Ya llegué. Cuando vio mi aspecto, David finalmente explotó. Yeman, de verdad te aconsejo que tengas un poco de compasión por mí. Me rasqué la cabeza. ¿Qué pasa? Él rechinó los dientes. ¿Piensas usar esos pantalones con tirantes toda tu vida? Hermano, ¿podemos cambiarte de ropa aunque sea una vez? Y ni hablemos de ese peinado. Le sonreí alegremente. No te enojes, no te enojes. Para eso está el gran maestro David. ¿Quién eres tú? El estilista número 1 de la industria del entretenimiento. Seguro que todavía estamos a tiempo. El halago le cayó de maravilla. Así que David terminó sentándose conmigo a comer. Con expresión de ya no sé qué hacer contigo, dijo. Jorge, al menos eres un cantante popular de internet. ¿Podrías prestar un poco de atención a tu imagen? Seguí devorando la comida sin hacerle caso. Él suspiró. Aunque también es verdad, si realmente cuidaras tu imagen, no irías a la escuela con ese aspecto. Le respondí sin entender. ¿Qué aspecto? David se quedó sin fuerzas para quejarse. Desaliñado. Después de media hora de transformación, levantó la barbilla y señaló el espejo. Mira, mira, mira. ¿Quién podría reconocer ahora que eres un estudiante de preparatoria? Me acomodé el cabello y no pude evitar suspirar admirado, como se esperaba de mi gran maestro David. Obviamente, justo mientras hablábamos, un miembro del personal asomó la cabeza por la puerta diciendo que alguien había venido a buscarme. ¿Hombre o mujer?, preguntó David. El empleado respondió rápidamente, entendiendo perfectamente la situación. Mujer, lleva un ramo de flores y además es bastante bonita. Capítulo 08. Salí de la habitación. En el pasillo, una chica alta estaba de espaldas a mí. Al escuchar mis pasos, se giró apresuradamente. Era Lucía. Llevaba un velo blanco y sostenía un ramo de flores. Los colores vivos hacían que su rostro luciera sonrojado y brillante. Cualquiera que la viera pensaría que había venido a casarse. Me quedé algo sin palabras y me detuve a varios metros de ella, observándola con frialdad. Lucía no pareció notar que mi expresión era extraña. Al contrario, parecía sumida en una enorme felicidad mientras me miraba fijamente. Después de un largo momento, dijo con voz temblorosa, «Por fin pude conocerte». Pregunté, «¿Qué quieres?». No me sorprendía en absoluto que Lucía apareciera allí. La familia Liu era una de las más poderosas de la ciudad. Conseguir contactos así no era nada difícil para ellos. Lucía Liu dio 2 pasos hacia mí emocionada, pero yo retrocedí instintivamente 2 pasos. Su sonrisa se desvaneció un poco, aunque aún así reunió valor y me ofreció el ramo. «Hola,
Me llamo Lucía, soy estudiante de la preparatoria número 1. Me encanta escuchar tus canciones y espero que podamos ser amigos. La Lucía frente a mí parecía una persona completamente distinta. No tenía nada que ver con la chica fría y arrogante que daba órdenes en la escuela. Claramente esa misma mañana me había tratado con absoluto desprecio en la entrada del festival. La miré y pregunté, ¿no me reconociste? Lucía soltó un confundido, Luego continuó hablando por su cuenta. Claro que te reconocí, incluso respondiste uno de mis mensajes privados, aunque en tus videos solo se ven siluetas borrosas. Llevo medio año siendo tu fan, te reconocería de inmediato. Mientras hablaba, abrió la conversación de mensajes privados en su teléfono. Ni siquiera tuve ganas de levantar los ojos. Ya entendí, llévate las flores. Ella preguntó, ¿qué pasa? Lucía parecía ligeramente decepcionada. ¿No te gustan? Casi me dieron ganas de reír. ¿No lo notas? No es que no me gusten las flores, es que no me gustas tú. Las pupilas de Lucía se contrajeron violentamente. El ramo cayó al suelo con un golpe seco. La belleza fría y orgullosa de la escuela, que normalmente siempre parecía inalcanzable, ahora estaba tan nerviosa que parecía a punto de llorar. Preguntó, ¿hice algo mal? Me encogí de hombros. Vi todo lo que pasó esta mañana en la entrada del festival. La miré directamente. Sinceramente, detesto a las personas como ustedes. Capítulo 09. Después de eso me preparé para subir al escenario. No era la primera vez que participaba en un evento presencial. Mirando mi imagen en el monitor, realmente parecía una persona completamente distinta a la que iba a la escuela. Cuando terminó la presentación, David se fue porque tenía asuntos que atender, mientras yo me quedé firmando autógrafos para los fans. La multitud no comenzó a dispersarse hasta cerca de las 11 de la noche. Guardé la ropa del escenario dentro de mi mochila y salí caminando con pasos agotados. Jorge, detente. Makoto, quien había sido expulsado esa mañana, estaba parado en las sombras junto a varios de sus secuaces. Su expresión era sombría. Instintivamente lancé la mochila sobre mi hombro y pregunté con impaciencia, ¿qué quieren ahora? Makoto notó mi movimiento y él junto a sus amigos se abalanzaron para arrebatarme la mochila. Durante el forcejeo, la mochila se abrió. Mierda. ¿No es esta la ropa que usó Yeman durante el show? Ah, ya entendí. Con razón tienes una invitación. Resulta que estabas trabajando entre bastidores. Me quedé paralizado un instante. Claro, comparado con creer que yo era un influencer famoso con decenas de millones de seguidores. Preferían pensar que solo era un empleado temporal haciendo tareas menores. Después de tranquilizarme, hablé con firmeza. Devuélvanme mis cosas. Pero Makoto sonrió. Esto ni siquiera es tuyo. Un pobre muerto de hambre como tú seguro solo quiere venderlo para ganar dinero. Si tú puedes tenerlo, nosotros también. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Entonces pelea. Mientras hablaba, llamó a sus secuaces para rodearme. Justo cuando la situación estaba a punto de explotar, Lucía salió de la esquina. Las flores en sus manos ya estaban marchitas, y pétalos secos caían al suelo a cada paso. Cuando ella se acercó, los chicos que estaban a punto de golpearme se apartaron automáticamente. Lucía me miró fijamente con frialdad. Sus ojos estaban llenos de resentimiento. Yo estaba algo desaliñado en ese momento, pero aún así la miré confundido. Al segundo siguiente, Lucía me lanzó el ramo directamente a la cara, antes siquiera de que pudiera hablar. Gritó con un tono lleno de odio. Si no fuera por ti, J-Man jamás me habría odiado. Jorge, deberías morirte. Capítulo 10. De verdad me hizo reír de la rabia. Lucía, ¿de verdad estás enferma de la cabeza? Lucía soltó un resoplido frío. Dejó de mirarme y se giró hacia Makoto. Se los dejo a ustedes. Makoto mostró una expresión de euforia. Con el apoyo de Lucía, se emocionó todavía más y dijo sonriendo maliciosamente, ya que Lucía lo dijo, entonces le daremos una lección que jamás olvidará en su vida. Luego ordenó a sus secuaces, golpéenlo hasta hacerlo mierda. Apenas terminó de hablar, varios chicos se lanzaron sobre mí inmediatamente. Uno me empujó, otro me pateó. En medio del caos de la pelea, Makoto estaba detrás de todos, con las manos en los bolsillos y una sonrisa arrogante en el rostro. Al segundo siguiente, otro puñetazo vino directo hacia mí. Esta vez ni siquiera esquivé. Recibí el golpe de lleno, aprovechando que el tipo se acercó demasiado. Lo empujé violentamente y me lancé directamente hacia Makoto. Alguien intentó sujetarme desde atrás, pero lo aparté de un manotazo. Otro me pateó la espalda. Tropecé, pero aún así logré agarrar el cuello de la ropa de Makoto. La sonrisa de su rostro se congeló instantáneamente. Le lancé un puñetazo directo. Los demás volvieron a abalanzarse sobre mí.
pero ya no me importaba nadie más. Solo sujetaba a Makoto con fuerza mientras seguía golpeándolo una y otra vez en la nariz, con toda la cara cubierta de sangre. Makoto gritaba furioso y desesperado. «Joder, ¿qué carajo hacen ustedes? Mierda, ¿qué están haciendo? Sujétenlo bien, joder». Finalmente, un solo puño no pudo contra tantas manos. Terminaron inmovilizándome contra el suelo. Makoto, ardiendo de furia, se levantó dispuesto a patearme, pero justo en ese instante, un Rolls Royce se detuvo junto a la carretera. La puerta se abrió y David salió caminando rápidamente con el rostro sombrío. ¿Qué demonios están haciendo? Su voz no era fuerte, pero resultaba aterradoramente fría. David medía 1,92 m, su espalda y hombros anchos, producto de años entrenando en el gimnasio, imponían una presión enorme solo con verlo allí de pie. Todos quedaron paralizados del susto. Cuando reaccionó, Makoto se cubrió la nariz y preguntó, ¿y tú quién mierda eres? Alguien tiró de él rápidamente. Yo lo conozco, es David, el estilista estrella. Tiene muy buena relación con J-Man, incluso suelen jugar videojuegos juntos. El rostro de Lucía cambió inmediatamente. Hermano David, nosotros. David levantó la mano interrumpiéndola, luego soltó una risa fría y lo señaló. Espérenme, esto no se queda así. Después de decir eso, me llevó directamente al coche. Dentro del auto, me preguntó con expresión oscura, ¿eres idiota o qué? ¿No sabes llamar a la policía? O al menos a seguridad. Miré el paisaje retrocediendo detrás de la ventana. Mi humor también estaba hecho pedazos. Suspiré impotente. Firmé un acuerdo de confidencialidad. Faltan 2 meses todavía. No quiero que esto se convierta en un escándalo. David frunció el ceño. Maldita empresa basura. Pero no siguió quejándose. Solté otro suspiro. Cuando era más joven e ingenuo, firmé tontamente con una compañía mediocre solo porque quería ganar dinero rápido. La empresa temía que yo les quitara protagonismo a otros artistas. Además de ayudarme a manejar la cuenta, nunca me consiguieron actividades presenciales. Incluso cuando yo mismo aceptaba trabajos, debía mantener mi identidad en secreto. Si la revelaba, contaría como incumplimiento de contrato y tendría que pagar una enorme penalización. David preguntó, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Todavía puedes seguir en esa escuela de mierda? Me encogí de hombros. Mientras los ignore, no pasa nada. David hizo un gesto con la mano. Déjate de tonterías. Tengo una villa vacía. Ven a quedarte en mi casa. Fruncí el ceño pensándolo un momento. También sirve. Después de todo, con mis notas, incluso si dejaba de ir a clases, seguiría aprobando los exámenes sin problemas. Capítulo 11. Esa misma noche, David me llevó en coche al complejo de villas más grande de la ciudad. Después de eso, solicité a la escuela permiso para prepararme para los exámenes estudiando desde casa. La profesora jefe aceptó inmediatamente. Después de todo, mi reputación dentro de la clase era terrible. Mi asiento quedó completamente vacío. Los rumores sobre mí explotaron en el foro escolar. Algunos decían que, después de ser rechazado por la belleza escolar Lucía, ya no tenía cara para volver a clases. Otros aseguraban que había hecho el ridículo en el festival musical. Claro que la mayoría simplemente era indiferente a mi ausencia, e incluso estaban felices de que me hubiera ido. En la villa, yo estaba resolviendo ejercicios cuando David me lanzó una botella de refresco. ¿Qué tal? ¿Ya publicaste la nueva canción? Asentí. Sí, ayúdame a controlar los comentarios. Voy a terminar este examen de práctica primero. Vale. David comenzó a deslizar distraídamente el teléfono y de pronto preguntó confundido. ¿Quién es esta persona? Hasta le respondiste. Le eché un vistazo. Durante esos días, Lucía me había enviado muchísimos mensajes privados más, escribiendo largos párrafos intentando explicarse. Pensé unos segundos. Dame el teléfono. Tomé el móvil y, sin dudarlo, la bloqueé directamente. Me quedé viviendo en casa de David hasta enero. Finalmente regresé a la escuela, porque habían llegado los exámenes finales. No participé en los exámenes parciales anteriores, pero los finales eran imposibles de evitar. Se trataba de un examen conjunto entre 7 universidades prestigiosas, y todos los estudiantes debían asistir obligatoriamente. Los asientos del examen estaban organizados según las calificaciones. Lucía y yo nos sentábamos respectivamente en el primer y segundo lugar. Antes de comenzar la prueba, Lucía me dijo, cuando termine el examen, no te vayas, quiero preguntarte algo. Después de la experiencia anterior, rechacé la idea sin siquiera pensarlo. Lucía frunció profundamente el ceño. Solo quiero preguntarte algo, nada más. La miré sin expresión. Entonces pregúntalo ahora. Lucía respiró hondo. Justo en ese momento,
El profesor supervisor entró al aula, nos observó a ambos y dijo, ustedes son los mejores estudiantes de nuestra escuela. Así que quiero recordarles algo. Este examen es extremadamente importante. Incluso existe la posibilidad de obtener una recomendación directa para la Universidad de Tsinghua o la Universidad de Pekín. Todos deben presentarse en su mejor estado para afrontarlo. Capítulo 12. Las palabras del profesor hicieron que Lucía volviera a concentrarse. Ya no le quedó espacio para seguir hablándome. Después del examen de literatura de la mañana, fui a la cafetería a almorzar. Apenas me senté con mi comida, Lucía se acomodó frente a mí. Las personas sentadas junto a ella me miraban con hostilidad. Jorge, ¿tú conoces a Jaeman? Seguí comiendo tranquilamente y respondí con otra pregunta. ¿Y qué pasa con eso? Lucía me observó fijamente. Tienes que conocerlo. Si no, David jamás te habría ayudado y tampoco habrías conseguido una invitación. Levanté la mirada con impaciencia. Entonces, ¿qué demonios quieres realmente? Lucía pareció irritarse. Aunque logró contenerse, él bloqueó mi cuenta. Quiero que me ayudes a explicarle. La interrumpí sin la menor cortesía. ¿Explicarle qué? ¿Que el acoso de tu grupito no ocurrió realmente? Jorge, deja de ser tan agresivo. Lucía elevó la voz molesta. ¿Acaso tú no me querías antes? Entonces deberías entender cómo se siente amar a alguien y no recibir ninguna respuesta. Me quedé sin palabras. De repente, hasta la comida perdió el sabor. La miré con la misma expresión de un anciano confundido viendo un teléfono en el metro. Lucía, ¿tú de verdad tienes problemas mentales? ¿Qué? Respondí. ¿Quién demonios te dijo que me gustabas? Me levanté de la mesa. Y ya que estamos, déjame decirte algo. Jaeman te detesta exactamente tanto como yo te detesto a ti. Lucía abrió los ojos con incredulidad. Jorge, ¿con qué derecho dices eso? Me di la vuelta y me fui. No quería seguir perdiendo el tiempo con aquella loca. Cuando regresé al dormitorio, David estaba tirado despreocupadamente sobre mi cama. Al verme, sonrió y me hizo una seña con la mano. Lo miré sorprendido. ¿Qué haces aquí? Él respondió, tu escuela me invitó para la presentación final del semestre. David soltó una risita. Sentí inmediatamente un mal presentimiento. No puede ser tan simple, ¿verdad? David me lanzó una mirada de qué listo eres y dijo sonriendo, claro que no. En realidad invitaron a Jaeman, pero ya acepté por ti. Me quedé sin palabras. Él continuó, no me mires así, tu contrato ya expiró. Ahora yo soy tu representante, así que obviamente puedo aceptar actividades por ti. Luego sonrió ampliamente. El único idiota es el que deja escapar dinero fácil. Capítulo 13. Después de terminar el examen de la tarde, David inmediatamente comenzó a organizar un cambio total de imagen para mí, torciendo la boca con impotencia. Pregunté, ¿de verdad es necesario? David respondió, claro que sí. A partir de ahora ya no tendrás que esconderte para actuar. Este es tu primer evento después de cambiar completamente de imagen. Así que obviamente debemos tomarlo en serio. Pensándolo bien, tenía sentido. Así que lo dejé hacer lo que quisiera. Cuando terminaron todos los preparativos, David suspiró resignado. Sería perfecto si no fuera una presentación para esta escuela de mierda. Pero da igual, mientras haya dinero. Aunque ambos odiábamos esa escuela, había que admitir que sus instalaciones eran impresionantes. El enorme auditorio podía albergar fácilmente a 5.000 estudiantes, además de las presentaciones preparadas por los alumnos. El mayor atractivo de la noche era yo. Las luces se apagaron de golpe. El telón se levantó lentamente mientras yo aparecía sentado en el centro del escenario con una guitarra entre las manos, incluso usando los micrófonos baratos de la escuela y aquel sonido mediocre. Mi voz seguía atravesando todo el auditorio sin dificultad. Después de cantar 3 canciones, regresé al camerino para beber agua y descansar un poco. En ese momento, la puerta del salón se abrió. Makoto entró junto a varios de sus secuaces, todos con sonrisas exageradamente aduladoras. Hermano, somos grandes fans tuyos. ¿Podrías firmarnos un autógrafo? Dejé la botella de agua sobre la mesa. No. La expresión de Makoto se derrumbó instantáneamente. ¿Por qué? Respondí directamente. Porque ustedes me caen mal. Si no tienen nada más que decir, lárguense. Mis palabras sin ningún tipo de cortesía golpearon directamente su orgullo. Su rostro cambió de inmediato y mostró su verdadera cara. ¿Y tú de qué vas? ¿Maldito creído? ¿No eres más que un cantante de internet? ¿De verdad te crees una estrella? Si no fuera por Lucía, ¿piensas que me importaría una mierda tu autógrafo? Miré de reojo hacia la puerta y no pude evitar pensar que Makoto no entendía lo extremistas que podían llegar a ser los fans obsesivos. Así que sonreí ligeramente. ¿Qué pasa?
¿Me desprecias tanto? Él respondió sin dudar. ¿Y no debería? Un mendigo de internet como tú, una basura insignificante, también se cree digno de compararse conmigo. Ni siquiera terminó la frase. La puerta del camerino se abrió violentamente. ¡Paf! Al segundo siguiente, Lucía le dio una bofetada brutal a Makoto. Ella gritó agudamente, ¿cómo te atreves a hablar así de mi Yeman? Makoto quedó completamente aturdido. Rápidamente comenzó a disculparse con Lucía, pero Lucía respondió con frialdad. Discúlpate con Yeman. Makoto apretó los dientes mientras me miraba lleno de resentimiento. Sin embargo, con Lucía presente, solo pudo disculparse de mala gana. Yo jugueteaba tranquilamente con mi teléfono sin responderle. Lucía me miró cuidadosamente y preguntó con voz temblorosa, ¿todavía no es suficiente? ¿Quieres que vuelva a disculparse? No, negué con la cabeza, aunque se disculpe 10.000 veces, jamás lo perdonaré. Mientras hablaba, apagué el teléfono y la señalé con el dedo. Y eso también te incluye a ti. En el rostro de Lucía apareció una expresión agraviada. Su voz incluso comenzó a quebrarse como si estuviera a punto de llorar. No entiendo qué fue lo que hice mal. Justo entonces, la puerta del camerino volvió a abrirse. David estaba apoyado contra el marco, sonriendo mientras me llamaba. Jorge, nos vamos. Capítulo 14. Aquella sola frase cayó como un trueno en medio del silencio. La expresión de Lucía pasó del shock a la observación y finalmente a una incredulidad absoluta. Makoto y los demás parecían haber visto un fantasma mientras me miraban fijamente. Makoto gritó, ¿él es Jorge? ¿Ese pobre diablo? ¿Cómo demonios va a ser posible? Lucía se mordió los labios, aunque no dijo nada. Podía ver exactamente el mismo pensamiento reflejado en su rostro. David caminó hacia adelante y dijo tranquilamente, pues sí, él es Jorge. Luego miró a Lucía y sonrió con diversión. Yeman es Jorge. Finalmente, Lucía volvió la vista hacia mí. Yo seguía organizando mis cosas sobre la mesa y guardé casualmente mi credencial estudiantil dentro de la mochila. Ahora ya no había forma de negarlo. Cuando vio que estaba a punto de irme, Lucía finalmente reunió valor y sujetó la manga de mi ropa. La miré sin expresión. ¿Pasa algo más? Sus labios temblaron. Quiso explicarse, pero no logró decir ni una palabra. Mi paciencia se agotó. Aparté su mano de un tirón. Lucía se apresuró a seguirme detrás. Jorge, yo. David soltó una risa divertida. Oye, ¿no eras bastante buena hablando normalmente? ¿Por qué ahora tartamudeas tanto? El rostro de Lucía se puso completamente rojo. Finalmente reunió el valor para hablar. Jorge, antes no lo hice a propósito. No sabía que tú eras Yeman. Hice muchas cosas malas. ¿Podrías perdonarme? De verdad me gustas. Incluso compré muchos de tus álbumes digitales. Guardé y di me gusta a todos tus videos. Déjame corregirte algo. La interrumpí directamente. Eres cruel con la gente que desprecias y además disfrutas manipulando a tus pagafantas para que acosen a otros sin límites. La miré fríamente. Así que no es que entiendas que el bullying está mal. Lo único que piensas es que se lo hiciste a la persona equivocada. Lucía intentó defenderse apresuradamente. No es eso. Fueron ellos. Pero ya no tenía ganas de seguir escuchándola. Simplemente me di la vuelta y me fui. Capítulo 15. No sé cómo se filtró la noticia de mi presentación en la escuela, pero al día siguiente una enorme cantidad de periodistas de tabloides fue a entrevistar a los estudiantes. Como los alumnos no estaban preparados para ello, los reporteros consiguieron información fresca de primera mano. Muy pronto, el tema del acoso escolar que sufrí en la escuela se volvió tendencia. Especialmente los nombres de Makoto y su grupo aparecían constantemente. Los internautas amantes del chisme comenzaron a investigar frenéticamente, y al final desenterraron todas las cosas que Makoto y los demás habían hecho. Por supuesto, también terminaron descubriendo mi historia familiar. Las discusiones en Weibo crecieron cada vez más. Un usuario comentó, 18 años. Ingresos mensuales de más de 1 millón y además siempre queda segundo en la escuela. Definitivamente el único inútil en este mundo soy yo. Otro escribió, alguien tan trabajador y disciplinado, sinceramente no entiendo con qué cara esos tipos lo despreciaban. También hubo quien comentó, ¿y el profesor tampoco hacía nada? ¿Eso no es prácticamente permitir el bullying escolar? Y otro más dijo, ay, este chico realmente lo ha tenido difícil. Sus padres murieron temprano y aún así logró mantenerse solo con su esfuerzo. Y todavía tuvo que soportar los ataques de estos desechos sociales. Mientras tanto, yo, el protagonista del tema, fui llamado a la escuela por teléfono por la profesora jefe. Además de mí, también estaban Lucía y Makoto.
Me senté frente a la profesora con expresión indiferente. Ella tenía el rostro algo desagradable mientras me fulminaba con la mirada. Jorge, ¿qué demonios significa todo esto? Solté un simple y pregunté, ¿a qué exactamente se refiere, profesora? La profesora arrojó violentamente una hoja sobre la mesa frente a mí. Cuando firmamos tu ingreso a la escuela, el acuerdo dejaba muy claro que no podías obtener el primer lugar del grado. Así que, ¿qué significan estas calificaciones? Lucía y los demás mostraron expresiones confundidas. ¿La profesora no me había llamado por el asunto del escándalo en Internet? ¿Por qué de repente estaban hablando de notas? Bajo sus miradas llenas de sorpresa e incertidumbre, abrí el documento. Era el ranking de resultados del examen conjunto de todas las escuelas de la ciudad. En la primera página, primera fila, aparecía claramente mi nombre. Jorge, 734 puntos, primer lugar de toda la ciudad. Capítulo 16. En el instante en que aparecieron las calificaciones, todos olvidaron inmediatamente el hecho de que yo era Yeman y se quedaron mirando mi puntuación con incredulidad. La voz de Lucía incluso sonaba temblorosa. ¿No eras siempre el segundo lugar de nuestra escuela? Ni siquiera la miré, solo respondí a la profesora jefe. Antes de firmar el acuerdo, la escuela me dio 50,000 yuanes. Si incumplo el contrato, debo pagar el triple, 150,000. Con mis resultados, puedo entrar directamente a Tsinghua o a la Universidad de Pekín cuando quiera. ¿De verdad cree que no puedo pagar esa penalización? El rostro de la profesora se oscureció aún más. Continué hablando tranquilamente. Además, ¿de verdad cree que ese acuerdo es justo y razonable? Si el contenido sale a la luz, yo puedo pagar dinero, pero ¿la escuela podrá soportar la presión de la opinión pública? La cara de la profesora finalmente se puso completamente negra. Golpeó la mesa y gritó, Jorge, ¿me estás amenazando? No es una amenaza, solo un consejo. Sonreí ligeramente, aunque mis ojos seguían completamente fríos. Quisieron lamerles las botas a esos hijos de ricos y por eso reprimieron constantemente mis notas. Durante 3 años extrajeron suficiente beneficio de mí. El hecho de que ahora siga sentado aquí negociando con ustedes ya es mi última muestra de buena voluntad. La profesora respiraba agitadamente por la rabia, como si estuviera a punto de desmayarse en cualquier momento, pero al final logró contenerse. Después de pensarlo cuidadosamente, sabía que yo tenía razón. Continuó hablando. Segundo asunto, necesitamos que aclares los comentarios negativos sobre la escuela que circulan en Internet. La manera en que me miraba ya no tenía ni rastro de hipocresía. Jorge, nunca imaginé que ocultaras tantas cosas. La miré confundido. ¿Aclarar? Luego miré hacia Makoto. ¿Qué hay que aclarar exactamente? ¿Acaso lo que dijeron en Internet no es verdad? Tú. La profesora respiró profundamente. No importa qué haya pasado. Todo debe priorizar la reputación de la escuela. Asentí mostrando comprensión. Entonces es fácil que ellos me pidan disculpas. Yo subiré un video a Internet y, cuando los curiosos vean la disculpa, el enojo naturalmente desaparecerá. Apenas terminé de hablar, Makoto gritó inmediatamente. Imposible. Me encogí de hombros con impotencia. ¿Ven? No es que yo no quiera cooperar. La profesora frunció profundamente el ceño y nos observó largamente a Makoto y a mí. Finalmente, tomó una decisión. Está bien, pero el contenido de la publicación debe redactarse exactamente como nosotros indiquemos. No hay problema. Así que, bajo la presión de la profesora, Makoto y los demás grabaron de mala gana un video disculpándose. Solo después de vigilar personalmente que publicara el comunicado en Internet, la profesora finalmente me dejó ir. Apenas salí del edificio administrativo, escuché pasos apresurados detrás de mí. Lucía sujetaba nerviosamente el borde de su falda mientras me miraba incómoda. Jorge, ¿podemos hablar un momento? Capítulo 17. Le lancé una mirada y fruncí el ceño. No me interesa. Jorge, por favor, no me odies. Sí. La chica que antes siempre actuaba como alguien inalcanzable ahora me miraba lastimosamente. Estoy dispuesta a compensar todos mis errores del pasado. Puedes hacer conmigo lo que quieras. ¿De acuerdo? Claro, respondí sin siquiera pensarlo. Una expresión de esperanza apareció inmediatamente en el rostro de Lucía. Pero al segundo siguiente, dije fríamente, entonces soporta exactamente todo lo que me hiciste pasar antes y quizás crea tus palabras. El rostro de Lucía palideció instantáneamente, como si hubiera caído en un abismo helado. Yo, en cambio, dejé de prestarle atención y me fui de la escuela. Las palabras que dije solo eran para hacer que Lucía se rindiera de una vez. La realidad era que yo era una persona extremadamente rencorosa.
Perdonarla jamás iba a suceder. Después de que salieron los resultados del examen conjunto, rápidamente recibí una llamada de la oficina de admisiones de Tsinghua. Tras discutirlo con David, finalmente elegí la Universidad de Pekín. Después de completar los trámites de retiro de la preparatoria número 1, David y yo tomamos un vuelo hacia la escuela afiliada de la Universidad de Pekín. Apenas bajamos del avión, David sacó rápidamente su teléfono. Mira esto, está buenísimo. Tomé el móvil. Era la publicación sobre mí, cuya popularidad seguía creciendo cada vez más. El contenido principal era precisamente el video donde Makoto y los demás se disculpaban. Originalmente, aquello se publicó para calmar la opinión pública, pero el resultado fue completamente el contrario. Los internautas comentaban frenéticamente. Solo de ver sus caras llenas de disgusto me dan ganas de vomitar. Cuando hacían bullying a otros, ¿acaso no pensaron que algún día les tocaría a ellos? Seguro que por dentro todavía siguen insultándolo. Esta clase de personas no merece ser perdonada. Así que Internet volvió a explotar con una nueva ola de críticas. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje del grupo de WeChat de la clase. Entré y la comisura de mi boca se contrajo involuntariamente. No sabía qué genio había hecho stickers míos y de Lucía, pero habían convertido a Lucía en un perro arrastrándose a mis pies. La gente del grupo no dejaba de mandar esos stickers, llenando completamente el chat. Escribí directamente, ¿no tienen nada mejor que hacer? Muy rápido, Lucía respondió también, Jorge, antes todos se burlaban de ti diciendo que eras mi pagafantas. Ahora yo misma estoy usando este sticker. ¿Puedes perdonarme ya? Lleno de signos de interrogación mentales. Me quedé mirando la pantalla. Definitivamente estaba enferma. Eliminé rápidamente el grupo. Por fin mis ojos pudieron descansar un poco de tanta locura. Capítulo 18. Después de eso, Lucía intentó contactarme nuevamente, pero todo fue inútil. Cambiaba constantemente de cuenta para agregarme, seguirme y enviarme regalos en mis transmisiones en vivo, pero yo la bloqueaba cada vez. Makoto y los demás tampoco pudieron soportar la violencia en Internet y finalmente abandonaron la escuela. Más tarde escuché rumores de que terminaron entrando a una preparatoria técnica. ¿Y por qué digo rumores? Porque allí provocaron a personas mucho más peligrosas y violentas que ellos mismos. Aquella gente casi llevó a sus familias completas a la ruina. Finalmente probaron las consecuencias del bullying escolar. También llegué a ver a Lucía varias veces en algunos de mis eventos presenciales. Siempre compraba asientos VIP. Además, su belleza llamativa hacía que destacara fácilmente entre la multitud. Pero mi mirada siempre pasaba sobre ella sin detenerse ni un segundo. Nunca faltó a ninguno de mis eventos, y cada vez que venía, llevaba un ramo de flores en las manos. Los tallos no estaban envueltos con papel elegante. Las ramas desnudas tenían espinas dispersas que constantemente le perforaban las manos hasta hacerlas sangrar. Sinceramente, seguía pensando que tenía algún problema mental. ¿De verdad no podía ir a un hospital a revisarse? Así pasaron los años. Desde mis 18 hasta mis 22. Lucía continuó repitiendo sobre sí misma todas las cosas que alguna vez me hizo sufrir. Cargó cada una de esas culpas pensando que eso podía contar como redención. Hasta que, a los 22 años, conseguí una novia. Ella tenía un temperamento suave y elegante, tranquila y refinada. Cuando me miraba, sus ojos estaban llenos de ternura. El día que hicimos pública nuestra relación, yo estaba dando una presentación en una plaza al aire libre. Después de toda la emoción y el bullicio de aquel evento sin precedentes, lo único que quedó sobre el suelo fueron restos dispersos de basura. En el asiento VIP del centro, una flor marchita.